Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a su canal Tarot y Guía Espiritual. Soy Beatriz, es un gusto saludarles. El día de hoy vamos a hacer la lectura general correspondiente al signo Sagitario. Les doy una cordial bienvenida. Debo decirles que estas lecturas son muy generales, que abarcan una cantidad importante de personas y energías, entonces por favor tome lo que resuene con usted y lo que no, entrégueselo al universo. También decirles que si desean una consulta personal directa conmigo, en la caja de descripción de este video usted va a encontrar un link de ingreso directo a WhatsApp. Si no lo desea utilizar, en este momento en pantalla usted está viendo el número de contacto con el indicativo y está viendo el correo electrónico. Si usted me escribe, con mucho gusto le enviaré la información y los valores correspondientes a la consulta. Diciendo esto, nuevamente les doy una cordial bienvenida y comenzamos. Vamos con mi lectura general para mis sagitarianos y sagitarianas en este día y vamos a ver en qué energía se aspecta este presente. Bueno, claramente acá pues hay una situación de confusión que usted puede estar presentando por estar con dos energías al mismo tiempo en su presente. Puede que esté, digamos, manifestando un momento en su vida donde quiere dejar pasar como unos días o un tiempo para poder usted analizar con quién quiere estar realmente, con quién quiere pasar la energía. Puede ser que haya una doble energía acá y usted esté pasando por un momento de, no sé con cuál energía me va mejor, con cuál siento más armonía. Hay una energía con la que se siente usted más en paz, como con más armonía, pero la otra energía es mucho más como más activa, como más sexual, de pronto con más interés físico, con más interés acá de emocionabilidad, ¿no? Puede ser también que usted ya tenga una relación con alguien y esté manifestando una nueva relación con alguien más y que tenga ese interés de saber qué va a pasar con esta conexión y con esta situación. Acá hay una situación de duda, de cosas que no sé qué esté pasando o cómo quiero manifestar esto. También puede ser que no sea su realidad, pero que sea como la conexión de la otra persona, que tengan como una duda aquí entre dos energías que estén pasando, ¿no? Puede ser que por las dos personas hayan sentimientos, puede ser que por dos personas se sientan que la confusión se le dé porque hay unos sentimientos importantes acá, ¿no? También. Entonces vamos a ver qué nos están diciendo y qué viene para este paje y cómo es la conexión. Lo que pasa es que acá puede haber una persona que usted sienta más familiar. Eso también puede ser porque usted tiene una familia con esa persona o que usted sienta como tal que hay una conexión de amor, de armonía, de paz, de toda esa situación bonita, ¿no? Hay una conexión acá con una persona de manera sentimental, de manera de emocionabilidad, de sentimiento, donde usted quisiera que las cosas se dieran muy firmes o que usted está haciendo como una conexión firme con esa persona desde hace un tiempo atrás. Lo que pasa es que la energía puede estar un poco lenta y usted está dejando pasar, o puede ser que no esté como tal esa conexión en su vida todavía. O si está, puede ser que no se esté manifestando inmediatamente, digamos que esto se está sembrando, ¿no? Pero entonces en este caso hay una emocionabilidad ya por parte de esa persona y de usted también, ¿no? Entonces, acá, ¿qué pasa? Entra en cuestión una otra energía, una tercera energía como tal, pero esa tercera energía puede ser que usted ya le conozca a ella o a él, que esta energía inclusive puede ser una persona con la que usted manifestó una relación en el pasado, o puede ser una persona que de por sí le vaya a causar un dolor de cabeza a usted porque usted estaba en paz hasta ahí con esa primera persona, y cuando esta otra persona irrumpe en la energía, pues es una persona que genera como un bloqueo porque es como muy corporal esto. También hay una atracción, también hay una situación de
como de amor y odio en esta conexión nueva, ¿no? Es como una situación de quiero estar con ella o con él porque me atrae, porque me gusta mucho, pero no sé cómo manifestar esta situación. Entonces acá hay como esa dualidad. ¿Por qué entonces usted me va a decir, pero por qué, Beatriz, si yo tenía esta conexión tan linda acá, por qué llega y se deja entrar esta segunda energía? Porque con la primera probablemente todavía era como un supuesto, un sueño o algo, la materialización de esto. Un sueño que se quiere materializar, pero todavía no lo está dando, o puede que haya una distancia, puede que esa persona todavía no pueda avanzar con usted, puede ser que se le hayan dado largas a esto que de alguna manera no se haya podido dar, ¿sí? Entonces también puede ser porque de alguna manera esta persona pues tenga como que no está en disposición para entrar aquí en la energía. O si no esta no es su lectura, esto puede resonar con la otra persona. Y la otra persona entonces en ese caso puede ser que no esté libre o que todavía tenga una conexión con alguien más todavía, y por eso es que no se está manifestando este sueño con usted todavía, ¿no? Entonces, si usted no es de mis Sagitarios y está viendo esta lectura, pues les doy una cordial bienvenida y puede que resuene esta energía y esta lectura con ustedes, ¿ok? Entonces, en este caso hay alguien que realmente se va a decidir por por fin va a haber una decisión, ¿no? Por fin va a haber un avance. Le aclaro que el avance y la decisión que hay que tomar acá es muy, muy real y muy puntual, y de alguna manera le va a causar un dolor importante a alguien, porque se va a alejar alguien de algo o de alguien, porque igual teniendo sentimientos se va a alejar. ¿Por qué se va a alejar? Porque claramente va a determinar que hay una relación tóxica con alguien. Entonces lo que va a pasar es que va a soltar la toxicidad o la dependencia o algo que hay aquí por alguien carnal o físico, o algo que está pasando aquí como codependiente o algo, o una situación del pasado que no se solucionó, que no se pudo cerrar, que de alguna manera le tenía atada o atado. Esta persona o usted van a tomar la decisión de soltar esa conexión y avanzar en seguro con esta persona que realmente le está brindando un amor. También puede ser la otra persona que, como le decía, puede estar comprometida o comprometido todavía con alguien y que haya una conexión aquí tóxica. Entonces esa persona, en este caso sería esa persona la que abandona. Es que acá hay una emocionabilidad de parte de alguien por dos personas, ni siquiera es algo, o sea, la persona es consciente que una de las dos conexiones es tóxica, pero de por sí quiere a las dos personas, tiene sentimientos revueltos y tiene sentimientos por las dos personas. Eso ya entra en una energía de cansancio, de ya no quiero más, avanzo en positivo y ya quiero soltar porque me voy dejando un amor, pero me voy hacia una nueva ilusión. Entonces esto está divino, me encanta para mis sagitarianos esto y sagitarianas que viene muy, muy correspondiente. Acá literalmente lo que pasa es que acá hay una confusión que de alguna manera no se está viendo. Mire, digamos que hay algo que está muy negativo en su vida, que usted no lo está determinando como tal, usted no está viendo la realidad de las cosas. Puede ser también que sea una manipulación hacia su energía, que usted esté muy manipulada o manipulado por alguien, o que en espejo pues sea que usted manipule o algo a otra persona. En este caso va a haber aquí una situación de cambio para esa energía tan determinante, tan compleja, ¿no? Digamos que aquí puede haber algo, también puede ser una pareja que no le quiera a usted soltar, que usted se quiera alejar de esa persona, pero esa persona está ahí, sigue y no le suelta la energía. Inclusive hay complicaciones, problemas, puede ser que usted tenga familia con esa persona o que quiera haberse divorciado hace rato o que pase algo acá que usted no quiera que pase, pero no se está dando, o sea, es desesperante como ya esa energía tóxica. Entonces usted va a tomar una
una nueva acción y va a liberarse de ese encierro, ¿no? También puede ser una energía muy tóxica, demandante con una pareja y que usted ya tenga a puertas una persona que realmente le está queriendo brindar una situación de cambio a ese estancamiento, ¿no? Entonces, en este caso viene una oportunidad y usted sabe que acá hay una oportunidad sobre esa oscuridad, sobre esa situación oculta que hay en su vida. Hay una oportunidad y usted tiene, digamos que tiene dos energías totalmente, digamos que tiene dos energías al mismo tiempo, pero son dos energías en su mano como muy diferentes. Una energía muy pesada, muy oscura, muy dominante, que le genera a usted un apego, un vicio, o que le genera como o que le jala mucho la parte como oculta de sus hábitos, o que de alguna manera hay un apego sexual acá o algo que está mal. Y la otra energía por su parte es una energía de una persona hermosa, de una persona muy linda, de una persona que es como muy limpia en la energía y está muy bien aspectado, ¿no? Entonces, en este caso hay un dolor de cabeza acá porque hay que tomar una decisión y se tiene que tomar. Si no es la persona, si no es usted la persona que está tomando una decisión, acá hay una persona que realmente está tomando una decisión, pero radical. Yo paso de estar en el sufrimiento, en el apego, en la necesidad, en la situación de necesitar a alguien, de estar como manipulada o manipulado, o detrás de ella o de él, o esa angustia o algo así. Acá yo suelto y miro a ver cómo hago, pero realmente yo traté y como que de alguna forma puede ser una energía de una persona como muy rígida, que no manifiesta mucho, que puede ser que usted siempre quiso un amor con esa persona, se le convirtió en un reto. Puede ser también como un amor platónico, o ese tipo de personas que usted quiere a toda hora estar con ella o con él, pero tiene un ego importante. Es una persona que es como muy drástica, muy hermético o hermética, y que de alguna manera es narcisista. Entonces, en este caso acá hay un cambio y obviamente usted se cansa de esto y se va a mirar otro proyecto de su vida, otra situación de su vida, con otra persona, con otra energía, con otra situación. Por esa parte, entonces viene una materialización y usted avanza en positivo y viene una comunicación. Esto está divino. Aquí viene una comunicación brindándole una oportunidad a esto con otra persona, ¿no? Acá hay un cambio ya hacia otra persona. Me voy hacia otro camino, hacia otro lugar, y lo que realmente no me había atrevido a tomar la decisión, pues acá va a haber un positivo y me decido por realmente avanzar con otra persona que no era la que estaba esperando. Puede ser que no, inclusive puede ser que usted todavía no, digamos que obviamente hay alguien que le jala más o le gusta más en la parte física, de pronto con la otra no hay tanto, pero en este caso se va a usted a sanar el corazón y dice: yo ya me merezco, es una persona que me esté amando a mí, y usted toma un camino y yo no tengo por qué estar más así, entonces me voy a dejar querer. Puede ser que usted estaba buscando o que tenía como a veces esa situación de toxicidad al buscar pareja. O sea, usted estaba buscando una pareja determinada porque pues a usted le gustaba una persona de tal manera, y esa era como una situación de bloqueo que usted tenía. Ahora va a dejar que el universo avance, va a cambiar la visual y va a decir: me voy a apostarle a una nueva relación donde yo quiero avanzar, donde quiero concretar, donde quiero tener una situación de sanación en mi vida y de cambio. Por eso viene un periodo positivo y viene una situación donde alguien le va a ofrecer algo realmente estable, ¿no? Entonces acá si hay alguien diciendo: yo quiero avanzar, viene una situación y una relación que va a ser muy amorosa, que de paso usted de pronto no está viendo como muy sexual. No se vaya, no, ahí sí le están sugiriendo: viva sin expectativa en ese aspecto, porque usted se va a asombrar, que probablemente usted piensa que con la otra persona no va a haber nada sexual, y de pronto que no va a haber como una conexión muy buena en esa parte, y usted dice: no, pues simplemente me toca como acomodarme, acostumbrarme, y pues ahí obviar esa parte. No piense eso, porque a futuro va a haber un cambio real en esto y va a venir una conexión muy real, muy espiritual y de paso muy sexual. Esto está divino para mis sagitarianos y sagitarianas. De verdad me encanta este progreso en esta situación y en esa decisión que ustedes están tomando
viendo, la parte de dejar atrás a alguien y de quitar la comunicación acá porque ya la verdad no quiere más eso, ¿no? Entonces usted pasa como de esa parte oscura de vida a la luz y está muy bien aspectado. Para la conclusión de esta parte sentimental, le cuento que usted va a tener un inicio muy serio. Ay, no, esto está lindísimo. No le decía, mire lo que le digo, viene una oportunidad muy seria. Lo que pasa es que acá también usted está manifestando y le cuento que usted viene como tal vez acostumbrada o acostumbrado a una relación tóxica en ese sentido por lo que estaba con esa persona como tan cerrada en sentimientos y como que usted estaba así como con ese corazón a la defensiva, de pronto pensando que usted no iba a tener una relación estable. Acá sí lo va a tener y acá va a haber un camino con una persona, iniciar un camino con una persona. Eso viene muy firme, viene una situación de avance positivo, una puerta nueva, es como una restauración acá y usted va a sanar por fin una situación. Esa situación se sana a partir de una comunicación. Esa comunicación viene muy próspera, muy firme, muy bonita, sobre todo muy clara. Viene con esa comunicación, o sea, viene una comunicación muy clara, que de por sí viene de una situación que usted veía hasta lejana la situación. Todavía no se le podía brindar, pero acá viene como alguien a decirle realmente yo quiero algo, viene como una conexión o como una comunicación muy sensata, muy sincera, como dándole a usted una realidad, ¿no? Entonces en ese caso, esta situación sentimental va a cambiar, no le decía, su actitud va a cambiar a positivo, viene cambios positivos, sobre todo también porque se va a reactivar una parte emocional porque hay una persona que toma acción acá, ¿no? Entonces esa persona que tal vez usted veía que esto era lejano y que mejor dicho, entonces en este caso aquí hay alguien tomando acción, comunicándose o usted con esa persona y por fin va a oír lo que realmente desea como en la parte emocional, ¿no? Como que esa situación de bendición, no le digo, mire esto tan divino, es una persona que llega a su vida con mucha emocionabilidad, marca mucho el elemento fuego, claramente también los aires, el elemento aire está marcando mucho, también está marcando, pues tiene todos los elementos, pero puntualmente puede ser una persona de Leo o de Aries, puede ser también Capricornios, puede ser una persona de Libra, puede también efectuar tema de Escorpios, acá también puede manifestarse. Está muy bien aspectada esta energía y me encanta esta lectura. Puede ser el Leo Aries, sí, está muy puntual con ustedes. Entonces aquí va a haber un cambio. Esta propuesta viene firme, viene bien puntual, viene bien puntual. No le digo, mire qué lindo. Me encanta esta lectura para mis sagitarianos y sagitarianas. Mire que la indecisión, la duda, digamos que ese camino doble que había antes, aquí hay una torre para eso. Aquí hay una torre para eso, aquí viene el final de esa indecisión, de esa inestabilidad, de esa situación en desbalance, de esa situación que nada que ver. O sea, ya algo sale aquí. Y la verdad es que tal vez puede ser que usted haya llevado mucho tiempo en una conexión con alguien o esté hablando y esa persona no le haya manifestado las cosas seriamente y por eso usted todavía piensa en personas de pronto del pasado o en esas conexiones tóxicas. Acá eso se cierra, acá realmente alguien va a hablar y pues lógicamente al hablar todo esto cambia. Acá hay una acción, acá hay una toma de acción. Entonces, en ese caso, me encanta esta situación porque viene una emocionalidad diferente y viene como a salirle ese éxito y esa bendición a esta conexión. Me encanta esta lectura. Para mis sagitarianos y sagitarianas, de verdad que ustedes tienden a tener o ustedes están tomando una de las decisiones más importantes en la parte emocional y sentimental o realmente hay una persona que se está decidiendo 100% por ustedes, porque de verdad que acá hay un cambio muy progresivo, hay una tercera persona que ya no va a estar ahí y que por más que estuvo de alguna manera, eso fue una piedra en el zapato durante harto tiempo, aquí realmente va a haber un cambio muy progresivo en esa energía. Me encanta esta lectura para mis sagitarianos y sagitarianas. Ahora les voy a contar en la parte económica, digamos que usted está dejando que las cosas pasen, eso fue una estrategia
de su parte, o eso es algo que usted está haciendo no como pensado, pero de alguna manera se está brindando. Y le cuento que eso es muy inteligente de su parte, y si lo está haciendo porque de pronto ni sabe que lo está haciendo, le cuento que está muy bien aspectado, porque aquí viene como inicios progresivos a su parte laboral. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que pasa es que aquí usted va a, digamos que va a cambiar la energía de estar buscando como tal, afanadamente, angustiadamente, preocupadamente, de alguna manera el dinero, las oportunidades. Usted va a cambiar la actitud y digamos que va a dejar que paso a paso se vaya dando lo que para usted es. Entonces aquí viene un periodo de armonía. Le cuento que en este caso usted puede estar teniendo bonanza y abundancia en varios aspectos de su vida, que no solamente son la parte laboral y económica, pero sí le aclaro que probablemente usted va a poder trabajar en lo que realmente le gusta hacer, y sobre todo lo que le gusta, pues le va a generar una ganancia. Entonces en este caso, a futuro usted va a pasar a tener una situación de apertura, como de poder brillar, de poder manifestar sus dones, de poder manifestar su creatividad, su oportunidad de poder manifestar todo lo que usted sabe hacer de una manera correcta, ¿no? En este caso usted esperó, pero de alguna manera se le va a dar como las ideas. Es que acá, ¿qué es lo que pasa? Usted de pronto en un tiempo pasado cercano o en este presente se dejó confundir la mente. De pronto por otras personas, también puede ser por el agobio de las preocupaciones. Puede ser que usted se haya dejado como azarar, como de alguna manera preocupar, ¿no? Entonces usted me va a decir, pero Beatriz, es que no es que yo me haya dejado, sino que aquí no dejan de enviarme los recibos, acá llegan mensualmente todos los cobros y pues las cuentas bancarias no me aguantan para esto, ¿no? Es que lógicamente esto no es que sea un sueño ni que sea algo que no existe, no es algo intangible. Lo que pasa es que acá tiene que haber un cambio a esa energía y a esa situación de angustia, ¿no? Entonces, en este caso, lo que le están diciendo es: suelte y viva momento a momento. ¿Qué es lo que pasa acá? A nivel económico y laboral, viene a dársele como que usted vaya a tomar varias decisiones o vaya a buscar varias comunicaciones o vaya a buscar varias oportunidades que no se le van a dar inmediatamente. Es que ahí hay una frustración. ¿Sí me hago entender? Entonces, en este caso, como hay una frustración ahí y va a haber como una situación donde usted no va a encontrar como el resultado que usted deseaba, o que la gente le compre los productos o servicios, o que las personas como que le den la oportunidad laboral que usted esperaba en un momento espacio, lo que le están diciendo es: espere por favor, porque aquí viene algo que va a recuperarse de su trabajo laboral, o que va a venir usted a poder sembrar poco a poco la restauración de sus cosas. Lo que pasa es que usted de pronto se angustió porque vio que de pronto un proyecto que usted le puso mucho amor y mucho cariño no le dio el resultado que usted estaba esperando, o de pronto que alguna situación de que usted invirtió dinero o que usted invirtió su tiempo en algo importante y no le dio la oportunidad. También puede ser que usted haya invertido mucha energía para postularse a un cargo y resulta que esto le salió de manera que estaba negativa, ¿no? Entonces, en este caso le están diciendo: por favor, no pierda el interés, y sobre todo lo que pasa es que si a usted no le están saliendo esas determinadas cosas, también por favor piense que el universo y la divinidad le están dando señales para que usted se enfoque en lo que realmente tiene que hacer. Es un camino que usted de pronto ya ha manifestado en el pasado y que de pronto dejó atrás un tiempo. Entonces le están diciendo: por favor, retómelo, por favor, vibre en lo que usted sabe hacer, en lo que si usted se pone a analizar, si silencia este desorden mental, si silencia este ruido que hay acá, entonces usted se pone a analizar: oiga, yo en el pasado probablemente
realmente o yo hago tal cosa o yo trabajo en tal cosa, pero no es lo que me gusta hacer y para lo que yo realmente soy buena y bueno es para esto, pero yo nunca lo he manifestado como un negocio o realmente nunca he buscado la oportunidad laboral por esa parte o realmente lo dejé en el pasado porque a mí me daba dinero más otra cosa. En este momento le están diciendo acá hay un cierre, acá hay un quiebra, acá hay algo que ya no le da para más. O sea, acá ya usted tiene que avanzar en otro aspecto de su vida que es el que usted puede ser, que usted conoce ya y que usted ya sabe cómo es que va a avanzar en este positivo. Aquí viene una acción, un cambio digamos, de energía para la parte económica y laboral y la verdad es que acá se ve bien aspectada la energía a futuro. Sí viene muy bien aspectada para la parte de ganancia en la parte económica y laboral, ¿no? O sea, viene como una situación de ventana de oportunidad, es lo que le están diciendo, de ventana de oportunidad. Si usted lo sabe cómo llevar, si usted lo sabe cómo adivinar, más bien es como y usted me va a decir, pero Beatriz, ¿yo cómo voy a adivinar? Porque literalmente no sé ni siquiera para dónde va. Entonces acá le digo que puede manifestarse también puede ser que adivine usted esta situación. Es como que le están diciendo que aquí usted, por favor, trate de analizar cuál es su punto a favor en la parte laboral y económica para que usted se direccione por esa parte, ¿no? Por ese positivo. Acá le están diciendo de alguna manera que puede pasar las cosas de forma rápida a futuro. O sea, acá es como, o esta lectura le indica que puede ser que en este momento las cosas se le estuvieran, digamos que tuvieran brechas de problemas, de situaciones congestionadas, que no le estaban dando avance y que usted estaba cansada y cansado porque no le estaba dando un resultado. Acá a futuro las cosas le cambian, inclusive a futuro cercano, y lo que le están diciendo es que de alguna manera viene como una rapidez para desarrollarse las cosas, como que hay un cambio, ¿no? Que le va a favorecer. Entonces eso va a ser en pro y gracias a su iniciativa, a su creatividad, a lo que usted va a pensar, a lo que usted va a accionar. Aquí va a haber un cambio en esa situación, entonces va a conseguir usted resurgir, como quien dice, de las cenizas, ¿no? Y usted va a hacer las cosas por creatividad, por avance, por esa situación. Acá viene otra vez a restablecerse una energía negativa que estaba en la parte económica y laboral y viene como un positivo, pero esto de alguna manera sí viene en cambio rápido. Lo que le están diciendo es, por favor, no suelte el timón del barco, pero accione hacia otra situación. Lo que no le dio, pues ya no le dio y avance en otra cosa, ¿no? Entonces aquí eso es lo que va a cambiar su perspectiva. Mire lo que le estaba diciendo. Lo que no le dio y váyase de ahí. Y váyase de ahí, arranque con sus cosas y empiece un nuevo camino, empiece una nueva historia, empiece un cambio positivo. Si de alguna manera usted sigue en ese pro de seguir en ese mismo negocio, en ese mismo empleo, en esa misma situación, pues cambia la forma de actuar, la forma de accionar, la forma de mostrar su producto o servicio a las personas, la forma como usted se está mostrando al mundo, la forma como usted está avanzando. Entonces acá puede perfectamente generar una situación de mayor de mayor respuesta de la gente, de las personas, del público, porque obviamente eso es lo que a usted le interesa, que haya como mayor situación acá de energía que puede resurgir, de cambio, de desbloqueo, ¿no? Entonces, por favor, a la labor que usted esté manifestando, no importa cómo lo esté haciendo, pero el caso es que lo pueda generar de manera progresiva, divertida, con amor, con cariño, que realmente lo pueda brindar, pero también tenga presente que sus procesos y sus desarrollos a nivel laboral y económico no se le vayan a complicar, que usted pueda soltar esta situación y que pueda ponerle rapidez al asunto, que pueda darle a la gente o a las personas un producto o servicio bien pensado, bien manifestado, bien mostrado, pero rápido, que tengan una situación de respuesta rápida de su parte para que haya una situación de bendición acá. Esa toma de decisión y ese cambio que usted va a tomar a nivel empresarial,
espiritual, a nivel social, a nivel de manifestación de sus finanzas, la organización de sus finanzas, pues claramente acá le va a traer una energía como contagiosa a todo el mundo, como una energía progresiva, como una energía buena, y esto le va a avanzar a usted en positivo, porque claramente va a haber una oportunidad de crecimiento, de ahorro, de todas esas situaciones, de poder avanzar en positivo. Mire, acá hay una cosa que le quiero manifestar, y ojalá pues en este caso, pues sin ánimo de ofender a nadie, con todo amor y cariño, pero le quiero transmitir esto, y es que aquí el tema que le hace pobre a usted, o pues de alguna manera que le trae a usted preocupaciones en algún momento de su vida en el tema de las finanzas, pues claramente lo que le hace pobre a usted no es lo que usted gana, porque es que acá de pronto las personas dicen es que yo gano muy poco. Bueno, claramente para eso pues se necesita buscar una mayor, digamos un trabajo donde le traiga mayor ganancia, o bueno, ese tipo de cosas, o más trabajos o alguna opción acá. Pero realmente lo que le hace pobre no es lo que gana, sino lo que le hace pobre a usted es lo que usted, lo que le hace pobre es lo que usted hace con ese dinero, ¿no? ¿Cómo es que usted está administrando este dinero? Es lo que realmente le hace pobre, no tanto lo que gana, sino más bien entonces mire a ver qué gastos, qué costos, qué tiene su vida, ¿no? Entonces, en este caso le están diciendo, por favor, cambie la programación de su mente, su forma de pensar, sus reglas, facilite los procesos de su parte laboral, económica, tenga la obtención de estar disfrutando su trabajo, pero claramente, en este caso le están diciendo, pues sí, usted dedíquese a lo que le gusta, haga lo que usted ama, pero sí tiene que generarle un dinero, porque de otra manera acá no va a haber una concreción de esto en positivo. Usted va a cambiar de mente, va a cambiar de situación de mental en este caso, va a cambiar de situación de estancamiento, de no estar viendo posibilidades. No sé cómo avanzar en positivo, no sé cómo mostrar mi producto. Por favor, asesórese de personas profesionales. Mire, aquí hay un tema importante de pronto para las emprendedoras y los emprendedores de mis sagitarianos y sagitarianas. ¿Cuál es el tema acá? Usted puede tener un negocio, un producto muy bueno y todo el tema, pero por ahorro de costos, o sea, por la persona tratar de ahorrarse todo, tratan de hacer todo solos y solas, ¿no? Entonces, digamos que en teoría usted termina siendo, digamos, un emprendedor y una emprendedora, si es chef, si tiene, voy a ponerle un ejemplo nomás, y usted tiene la rama de pastelería, de repostería, y hace unos pasteles espectaculares y divino, todo espectacular. Pero entonces usted dice, no, yo también tengo que publicar mi producto, hacer la parte publicitaria, todo lo que son la imagen, todo lo que tengo que hacer y todo. Y usted se pone en esa tarea porque usted de pronto piensa, me sale más económico que contratar una persona que me va a cobrar mucho dinero y muchas cosas. Mire, en este caso, pues puede que hayan muchas personas que tengan éxito en ese punto, pero se lo estoy diciendo claramente a la persona que no sabe de ese tema, que no le ha quedado bien su publicidad, que no le ha quedado bien su imagen corporativa y que claramente está como haciendo lentos los procesos, y que está haciendo todo este proceso se le convierte en una carga, ¿no? Recuerde que en este caso sí se le está diciendo, si usted de alguna manera no sabe muy bien esto, pues es apenas lógico que todo el mundo piensa, yo puedo aprender y yo empiezo. Listo, eso está muy bien, pero si usted lo que necesita es un retorno rápido de esta situación y como un avance rápido de esta empresa, pues claramente déjelo a los profesionales lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, en este caso, trate de buscar, si usted tiene una plante de pronto de dinero o algo, trate de buscar una persona idónea para las cosas. Obviamente busque en el mercado algo que sea un poco asequible para su presupuesto, pero si usted no es capaz, digamos que en este caso, si no es, el tema no es que tenga la capacidad, porque la capacidad la tiene, pero lo que no tiene de pronto es el tiempo para dedicarle a lo que tiene que dedicarle, porque una persona que va a sacar a flote o que va a escalar una empresa, pues realmente tiene que ganarse esto con tiempo, con esfuerzo, con trabajo, y cada cual haga lo suyo, ¿no? Entonces, dedíquese a hacer su parte bien, que la otra persona le va a colaborar. Entonces, en ese caso también se lo digo, puede ser que usted también se esté aperando de la ayuda de hijos, de hijas, de familia, pero en este caso ellos no comprenden tal vez o no tienen como ese mismo
esfuerzo, nivel de esfuerzo que usted tiene que ponerle a esto, ¿no? Y usted está detrás de esa persona martirizándose usted y de paso martirizando a la otra persona. Por favor, ayúdeme, por favor, usted dijo, por favor, tal cosa, mire tal cosa, X, Y, Z, lo que sea que tenga que pasar acá. Eso va a terminar en un desgaste emocional, familiar y de paso con el bolsillo vacío. Entonces, en este caso le están diciendo, por favor, avance en progresivo, porque si usted hace las cosas de esa manera consciente, usted va a terminar haciendo algo maravilloso, lo que le gusta, ganando lo que es y desvinculándose de todas esas situaciones codependientes que tiene con otra familia, que tiene con familia, con socios, con socias, con personas que no quieren avanzar y que usted pueda sacar adelante esto. Me encanta esa lectura para mis sagitarianos y sagitarianas, está poderosísima la lectura y me encanta. Ahora, si usted está trabajando o tiene una empresa o algo, mire, acá hay un tema importante y es que si usted no se siente bien en el ambiente donde usted está, porque usted sabe que tiene un jefe o una jefa que definitivamente no le va a dejar avanzar y que de paso no le va a dar la oportunidad y que de paso tiene preferencias en el trabajo y que de paso usted no se siente bien ahí y que usted sabe que no, pues entonces póngase en pro de conseguir para dónde se va a ir. Sí, usted se quiere ir, usted se va, inclusive puede ser que tome ideas muy radicales, inclusive como volverse independiente, va a montar su propia empresa, su propia situación, pero entonces hágalo con conciencia, no vaya a soltar esa oportunidad porque se queda sin economía, pero sí le están diciendo por favor empiece a buscar. Ahora no se ilusione de principio con cualquier energía que ya llegue y que de pronto usted diga acá va a ser o lo que sea, porque si usted lo hace así tan rápido y sin ver las cosas claras como son, o sea, tomando cualquier oportunidad rápida y de pronto invirtiendo lo que usted vaya a tener poco que tiene o alguna cosa, entonces acá va a haber una situación de desbalance. Una situación donde usted se va a sentir mal y no va a haber algo positivo. Entonces, en este caso le están diciendo, por favor, no suelte ese trabajo, avance a otro positivo, avance a otro mientras tanto, en el sentido de ir averiguando, ir teniendo como la seguridad de avanzar en algo que realmente le sirva. Y si usted va a poner su negocio al mismo tiempo, pues espere por lo menos prudencialmente 6 meses o más para que usted no pueda desvincularse de la otra parte todavía, para que no haya como un desbalance en la parte económica. Entonces, ¿qué viene para mis sagitarianos y sagitarianas al final? Pues el futuro, la esperanza, la ilusión, el empezar en otra parte, el quitarse todas las situaciones tóxicas y negativas de su vida, el querer una situación diferente, el estar con menos carga, el pasar a otro plano en su vida, el despreocuparse, el que no le importen tanto las cosas que antes le importaban y el estar como en un progresivo y en paz y en armonía. Me encanta esta lectura. Para mis sagitarianos y sagitarianas en la parte económica y laboral está muy linda, está muy progresiva y ojalá usted emprenda. Digamos que en este caso le están diciendo por favor mire los vasos llenos, no mire las copas vacías, ya lo que pasó, pasó. Ya lo que pasó, pasó. Para usted viene una oportunidad grande y mírela acá, tómela del universo porque esa ya la tiene y claramente esto le va a traer a usted una bendición, una abundancia, un cambio, una situación de generar un positivo, una oportunidad. Entonces en este caso viene una situación de avance, viene un crecimiento, viene como una obtención de un triunfo, de un logro, viene una situación de un cierre positivo. No le digo, mire esta bendición y con esta nos quedamos con el cambio rápido para sus energías bloqueadas, nos quedamos con el cambio de usted empezar con esa actitud progresiva. Lo que no sabe, por favor, pregúntelo, lo que no puede entender, por favor, estudie, avance, cambie, pero también déjele a las personas que le pueden ayudar o que usted sea pere de personas profesionales en varios campos, mucha gente profesional, mucha gente teniendo mucha creatividad, mucha gente aportando en el mundo. Entonces, por favor, tenga presente eso, ábrase a un nuevo comienzo, ábrase hacia una nueva visión y le deseo lo mejor. Me encantó esta lectura para mis sagitarianos y sagitarianas del alma y se las bendigo. Espero que les haya gustado muchísimo. Y mi deseo para mis sagitarianos y sagitarianas del alma, que ustedes se emocionen cada día con su vida, que puedan cada día dar gracias al universo y a la divinidad, que se vuelvan felices, que puedan vivir momentos importantes en su vida, que puedan vivir momentos
llenos de sentimientos, de sensaciones diferentes, que puedan aceptar en su vida nuevas oportunidades, nueva visión de vida, nuevos cambios, nuevas cosas progresivas, que vivan en armonía, en paz, que se arriesguen a un nuevo comienzo, a los cambios de vida, de visión, de energía, que se limpien de todas esas toxicidades, que se alejen de todo lo que ya no tienen que estar, que tomen las decisiones correctas, prácticas y rápidas en la vida para que ustedes puedan avanzar. Ese es mi deseo para mis sagitarianos y sagitarianas del alma. Como siempre les digo, las quiero, los quiero, las amo y los amo. Si les gustó este video, por favor denle like, denle manito arriba, suscríbase, que esa es la manera que ustedes tienen para apoyar nuestro canal, y se los agradeceremos siempre, siempre con el alma y el corazón. Como siempre, es un honor leer para ustedes. Grandes bendiciones, hasta una pronta y nueva oportunidad. Hasta luego.